Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio de Backstage. Hoy estamos con María Rosa Morales, que nos va a dar un tema súper interesante de todo lo que es la gente dentro de nuestras empresas, nuestros emprendimientos. Sí, nos va a mostrar el trasfondo que hay por detrás de todo el backstage que hay dentro del talento humano. Entonces, bienvenida. Hola Dani, gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo feliz, encantada. Gracias. Vamos a aprender de todo lo que sepas. Para ir entrando un poquito en el tema, ¿a qué te dedicas en el día a día? Bueno, yo tengo una consultora de ¿Ya? talento humano, entonces ofrezco servicios de capacitación, consultoría a las empresas ya desde hace 14 años. Entonces mi relación es muy cercana, digamos, con las empresas que son mis clientes directos en todo lo que tiene que ver los temas de talento humano, que hay pues esta parte de la administración del talento humano como tal, que se manejan en estas áreas y pues hay muchísimo trabajo ahí por hacer, ¿no? Esta parte administrativa, esta parte también ya de bienestar de los colaboradores dentro de la empresa y pues hay mucho por hacer ahí. Mucho por hacer. 14 años directamente trabajando de manera independiente, 14 Sí, años. sí, de hecho, bueno, yo me formé como psicóloga organizacional. ¿Ya? Tengo ya más de 20 años en realidad en este mundo del talento humano. Los primeros 6 años estuve en relación de dependencia en algunas empresas cerca de la ciudad. Entonces ahí empecé un poco a formarme, ¿no? Un poco a ir haciendo carrera y a conocer este mundo del talento humano y cómo funciona y esto dentro de las empresas. En mi carrera como psicóloga organizacional, pues la formación, si bien es cierto, tiene esta parte psicológica, por eso de esta carrera, pero nos enfocamos también mucho en esta parte de todo lo que es la selección del personal, evaluación de desempeño, capacitación, la parte más operativa que es el pago de nómina y todo eso. Entonces, todo eso pude aprender en estos primeros años de relación de dependencia y luego, pues por unos temas ya personales, familiares, tuve que salir de un trabajo en que estuve ya como 5 años. Estaba ya con mis hijos pequeños en esa época, bueno, embarazada de una y otro en camino. El pequeño y el otro que estaba ya de un año más o menos. Y pues ahí surgió un poco esta idea de trabajar por mi cuenta, ¿no? Un poco ya con la experiencia que había adquirido, el poder ofrecer estos servicios de capacitación, consultoría a las empresas. Entonces ahí inició lo que es hoy Capacit, que es la consultora. Y ya 14 años. ¿Recuerdas cómo era ese proceso de decir, oye, voy a hacerlo por mí mismo? Sí, sabes que justo el otro día conversaba que no, en esa época no se utilizaba mucho la palabra emprendimiento. O sea, Ya. así como que yo ni siquiera sabía que en realidad lo que estaba haciendo era emprender. O sea, yo decía como trabajar independiente, esa era un poco la palabra que se utilizaba en esa época y era que, claro, en lugar de trabajar como fijo en una empresa, podía trabajar en varias dando Ya. un servicio. Entonces, es decir, dependiendo para lo que me contrataba, podía dar el servicio, por ejemplo, de una charla, un curso o consultoría que tenía que hacer alguna intervención en la parte de los procesos de talento humano o en cualquier apoyo que la empresa o el cliente requerían. Y luego podía terminar ese trabajo en esa empresa y ofrecer en otra, ¿no? Entonces, como esta oportunidad de conocer también realidades diferentes, las culturas de las empresas que son diferentes. Entonces, fue interesante porque, claro, empecé en realidad sin saber mucho A lo que te metías. que me metía. Claro, no conocía mucho. Entonces por ahí surgió el hecho de, claro, bueno, ¿y desde cómo hago una propuesta? O sea, ¿cómo hago la visita? Y realmente fue un aprendizaje en el Que tú camino. sabías de talento humano, pero no de ventas. Exacto. De hecho, ese no era mi fuerte. Alguna vez incluso yo decía, ¿no? Cuando estás en esta época de ya salir del colegio y que no sabes qué hacer de tu vida o qué vas a estudiar, yo decía, lo que sea menos ventas, ¿no? O sea, no, yo decía, yo para eso no sirvo, no es mi fuerte. Pero en realidad, el momento que decides emprender, no importa qué tipo de negocio o a qué, pues obviamente tienes que ofrecer lo que haces, ¿no? No importa si es un servicio, un producto, tienes que darte a conocer. Y siempre también como que tú como dueña, digamos así, de tu emprendimiento, de tu negocio, ¿quién mejor que vender lo que haces? No, y pues es la que más conoce de él. Exacto. Entonces a veces, claro, puedes transmitir a alguien o puedes tener ya vendedores, qué sé yo, gente que te pueda ayudar un poco en esa gestión, pero no es lo mismo hacerlo tú, que tú eres quien conoce exactamente lo que ofreces, los resultados que puedes dar a la empresa, el cómo haces todo el proceso como tal. Entonces eso fue un reto interesante al inicio porque claro, me tocó aprender a vender también, ¿no? Y gestionar el tema de las visitas, de armar una propuesta, enviar la propuesta, luego el hacer el seguimiento, que se concrete el tema y pues ahí sí ya ejecutar el trabajo. Igual en el tema de la ejecución ya como tal, pues yo siempre digo, nadie nace sabiendo. Entonces no es que cuando dices voy a ser consultor, no importa de qué área, es que tienes el conocimiento del área, ¿no? Eso es importante, tener un poco, por ejemplo, en mi caso, y claro, yo me formé como psicóloga, todos los temas de talento humano, trabajé ya en empresas grandes, tuve la oportunidad de hacer carrera, entonces tenía ya un poco esa experiencia y el conocimiento. Pero el tema como tal de emprender, o sea, obviamente no, pues no, eso es ya como que
te toca ir aprendiendo en la marcha. Es fácil cuando tienes los procesos ahí, pero cuando te toca emprender es, ¿y ahora por dónde voy? ¿Qué hago? Sí, paso por... Sí, sí, sí. Entonces yo digo, es un aprendizaje pues a todos los días. Y hasta hoy te diría, pues ya después de 14 años igual, todos los días sigo aprendiendo algo más. ¿Y ahora qué tal fuerte estás en ventas? Sí, o sea, ha mejorado, hay sus altos y bajos, te digo, en todos los años han habido años súper buenos. De hecho, siempre cuando uno va haciendo este análisis en la facturación, tú te vas dando cuenta, ¿no? Entonces es interesante el cómo empecé a cómo esa facturación obviamente va incrementando, y también tiene mucho que ver también con nuevos productos o servicios también que se van dando, claro. En un inicio inicié básicamente con temas, claro, de consultoría, en intervenciones ya de los procesos de talento humano como tal, en base a los requerimientos del cliente, y temas de capacitación. Pero después también incursionamos en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Son todos estos temas de los riesgos, ¿no? Sobre todo, siempre estos riesgos, cuando hablamos de riesgos en el trabajo, muchas personas los relacionan únicamente a las fábricas o que se dedican a temas ya productivos como tal, que obviamente por la maquinaria y el tipo de trabajo sí están expuestos a más riesgos, pero en este caso en riesgos más físicos, digamos, ¿no? Sí. Incluso cualquier problema que tengan con una maquinaria, la materia prima, o sea, todo el proceso productivo como tal. Pero en realidad los riesgos es para todos, no importa. Las personas del área administrativa tienen otro tipo de riesgos. O sea, ahí entra, por ejemplo, en ese caso hablamos de los riesgos ergonómicos, por ejemplo, que tiene que ver ya con todo el tema de tu postura, igual la parte incluso física de infraestructura, además que también podría afectarte. Y la parte de riesgos psicosociales, que por ejemplo ese y es un tema que ahora también se incursiona dentro del portafolio de servicios, este tema ya de la parte más emocional y del bienestar ya mental y emocional de los colaboradores, porque hay los riesgos psicosociales también. Los riesgos psicosociales hacen referencia al estrés, por ejemplo, que es el principal dentro de las organizaciones, y que en realidad el estrés, no importa en qué área trabajes o qué cargo tengas, siempre vas a tener algún tipo de estímulo externo que te genere un estrés, ¿no? Entonces, el enfocarse ya también en el bienestar de estas áreas de seguridad dentro de las empresas. De hecho, a nivel del ministerio hay un programa de riesgos psicosociales que las empresas deben cumplir cuando hacer una encuesta para saber cómo está el tema de riesgos psicosociales, y en base a eso establecer igual un plan de acción para que si se identifica que está pasando algo y que eso está afectando al bienestar emocional de los colaboradores, pues se puede establecer un programa, igual charlas, cursos, cosas que les ayuden en esa parte. Entonces se amplió el portafolio de servicios también con este tema. Hay algunos temas de certificaciones también en prevención de riesgos laborales, que de hecho el ministerio también lo hizo como un tema de cumplimiento obligatorio. Entonces las empresas debían tener cumplir, que su personal debía estar certificado. Entonces eso también se empezó a ofrecer adelante. ¿Qué tan fácil es meter un nuevo servicio dentro de tu portafolio? Porque claro, hay empresas en las que meter un nuevo producto en portafolio es complicadísimo. En tu caso, ¿cuán fácil, difícil es? Obviamente va a depender qué tipo de servicio, ¿no? Yeah. Claro, pueden haber muchas otras empresas profesionales que ofrecen el mismo servicio que tú, entonces ahí el como ir viendo cómo te diferencias, ¿no? Que quede diferente a otras personas que tal vez visitan las empresas y ofrecen lo mismo que tú. En mi caso, claro, como empecé con el tema de consultoría y capacitación, hace 14 años que te digo, no habían tantos consultores. Realmente para contratar eso tenían que buscar gente más fuera, ¿no? En Quito, en Guayaquil. Ahora es que ya hay bastantísimos, hay muchas más personas que se dedican a eso. Entonces, en el caso mío, como yo empecé ya hace algunos años, ya pude tener como ciertos clientes, entonces ahí es un poco más fácil, porque es como que a tus mismos clientes que ya te han contratado. Claro, es una recompra. Y ya te conocen, exacto, es como hacer la recompra, entonces es un poco más fácil, pero no totalmente, ¿no? Porque igual siempre es qué tanto también la necesidad que el cliente tenga en ese momento. Entonces hay que como que hacer un análisis de que a qué clientes les puede interesar eso nuevo que estás ofreciendo. Obviamente a veces puedes igual ofrecer a tus clientes actuales, buscar nuevos clientes, un poco ver incluso un tema a nivel de tendencia, ¿no? ¿Qué es lo que pueden estar necesitando? Entonces, como te contaba, esta parte de riesgos psicosociales y del bienestar ya de los trabajadores como tal, a raíz de la pandemia, creció mucho, ¿no? Porque fue tan fuerte, fue tan inesperado, hubo tanta incertidumbre, que incluso a nivel de las empresas, en sus áreas, las personas responsables del área de talento humano no supieron cómo actuar, claro, porque nadie supo cómo manejarlo. Claro, fue algo que no estuvo en los planes de nadie. De negro que se reconoce. Claro, fue totalmente imprevisto. Entonces, yo creo que ahí se empezó como que a dar un poco más de fuerza a estos temas de cuidar más a la gente en esta parte nacional.
yendo un poco más a lo que haces en el día a día, lo que desarrollas, ¿cuáles son las consultorías más común, digamos así, en talento humano que te dicen, oye, ayúdame con esto de aquí? Ya. Oye, por lo Fire. Antes de, vamos por tamaños, vamos con una pyme. Hay pymes que dicen, oye, ayúdame en esto en talento humano, y una empresa más grande. Sí, es bueno hacer esa diferencia porque en realidad sí es diferente, ¿no? En el caso de las empresas grandes, normalmente ya tienen departamentos de talento humano, o sea, ya tienen un grupo, igual de personas que manejan todas esas áreas. Sin embargo, igual también... Asumo yo que hace mucho la parte más administrativa ese talento humano, ¿no? Que es... Sí. Asumo. Depende, sí, depende. De hecho, sí, la gran mayoría sí se enfoca mucho más en eso. Sin embargo, dentro de los departamentos de talento humano de las empresas grandes, sí tienen, por ejemplo, ya las trabajadoras sociales, porque incluso legalmente, por cierto número de trabajadores necesitan ya tener trabajadora social. Y digamos que de alguna manera la trabajadora social viene a hacer este trabajo de preocuparse más por el bienestar de la gente. Esa mamá de la empresa. Claro, y conjuntamente con talento humano. Sino como tú dices, como en talento humano, en cambio, capaz se enfoca mucho más, por ejemplo, en la selección de personal. Entonces, en todas las fases, desde el reclutamiento, ya una vez que tienes las carpetas, poder hacer toda la revisión, el análisis, entrevistas, pruebas, en fin. Entonces, es un trabajo fuerte, por ejemplo, dependiendo del tipo de empresas. Es que hay igual mucha rotación o están constantemente contratando gente. Ese es un proceso que les toma mucho tiempo. Entonces, en las empresas grandes, digamos, ya existe como una estructura definida dentro de talento humano. También justo esta área de seguridad, que se enfoca también en el tema de los riesgos, trabajan conjuntamente con el área de talento humano. Pero estamos hablando que es un grupo o un equipo grande de personas que están como divididos incluso todos estos procesos de talento humano, lo que no pasa en una pyme. O sea, en una pyme, por lo general, el mismo gerente todavía le está costando delegar. O sea, todavía el gerente es el que hace muchos procesos operativos, administrativos. Y qué es lo más común que pasa en las pymes es que lo que sí o sí tienen dentro de las pymes es una contadora o un contador, ya, porque de ley es la persona que tiene que manejar muchos de estos temas contables, tributarios, demás. Y ahí está el tema de la nómina, por ejemplo, el pago a los empleados. Claro, la contabilidad de manejo. Y cuando el gerente de la pyme empieza ya un poco a delegar ciertas cosas, le empieza a delegar a la contadora, por ejemplo, los temas de talento humano también, la contratación y demás. Entonces ahí es cuando, como tú me preguntabas hace un momento, es en donde de hecho yo ofrezco como un paquete, digamos, o un servicio específico para pymes, entendiendo que como pyme no tiene estructurado, exacto, no tiene quien haga ese trabajo, y es desde la estructura, ¿no? Desde tener el organigrama. Yo siempre les digo, es como, hay que ponerle la casa en orden, porque, claro, porque si no sabes quién es quién, en qué cargo, por qué áreas tienes, ¿no? Primero el tema funcional, ¿no? El organigrama o estructura funcional. Luego el posicional, que ya sería después definir qué cargos, ¿no? Incluso yo lo que siempre en estas asesorías hago es proyectarse a cuál sería esa estructura ideal. Siempre al dueño, al gerente, le digo, o sea, en el momento que yo le dejo esta estructura ideal, no quiere decir que tengo que contratar todos esos cargos ahora, sino queda como proyectar. A lo que quieres llegar. Exacto. ¿Por qué? Porque es como poder tener un crecimiento ordenado. Entonces ordeno la casa y me proyecto. Y digo, muy bien, esta es la estructura, estos son los cargos, y según como la empresa va creciendo, puedo ir contratando, puedo ir cubriendo esos cargos. O sea, ahí entra, obviamente, seleccionar a la persona adecuada para cada puesto y demás. Entonces, como un paquete inicial de tener la estructura, los cargos, y de ahí los perfiles de cargo. Los perfiles de cargo básicamente los referimos a los requisitos de cada cargo, ¿no? Que es la base para justamente poder contratar, luego poder evaluar, poder capacitar al talento humano dentro de una empresa. Todos estos procesos, en realidad, ahí hablando de nuevo de la venta, es importante saber cómo vender la idea de esto a una empresa, a una pyme, porque a veces pueden creer que no son cosas que no son necesarias. Pasa mucho, y dime si estoy equivocado, que yo soy el dueño, voy creciendo y ya tengo un respaldo para tales proyectos que manejan. Me sale un proyecto grande y es como solo quiero multiplicar eso. Es como, claro, el mejor de mis trabajadores se hace cargo de este grupo. Y no tienes un proceso de hay que hacer estas cosas, sino vos te encargas de que esté funcionando. Y de vez en cuando yo como jefe me doy una vuelta y estoy viendo cuál está haciendo bien, y es como solo que estén haciendo. Entonces, pasa una cantidad, y de allí pasar a decir, oye, tengo que tener a alguien que se encargue de tal cosa y de tal cosa, ningún jefe quiere hacer, porque yo soy súper operativo y hago mi trabajo y soy ingeniero en tal cosa, conozco de cómo se hace, y me dicen que tengo que empezar a hacer todo este proceso administrativo, pues no quiero meter. ¿Debe pasarse una cantidad o...? Sí, lo que pasa es que a veces por el tema de optimizar los recursos suele suceder lo que tú dices, porque es como a una persona, y de hecho, y empiezas a armar un pequeño equipo, o empiezas a tener como personas de confianza a las que le sigues encargando otras tareas,
por confianza, pero en realidad esa persona no está totalmente capacitada o puede saber de todo. Entonces, en las cosas en las que esa persona es experta, claro, le va a aportar un montón. Pero en esas cosas que no, por ejemplo, por decirte lo que te decía hace un momento, en el tema de la contadora o del contador, su formación se formó como contador y probablemente tiene experiencia, capaz si ya trabajó en otras empresas. Pero claro, los temas de talento humano normalmente no lo maneja un contador. Entonces, claro, le va a encargar esas funciones, pero al final no las va a hacer probablemente con la experiencia del caso, o lo va a hacer según como pueda, ¿no? O un poco en base al mismo direccionamiento que en este caso el gerente o el dueño le dé. Entonces, lo que tú decías hace un momento es claro, es un poco a veces con el objetivo de optimizar recursos. Y yo, de hecho, recomiendo eso también. De hecho, yo cuando visito a estos clientes, no por decir que les vendo lo que yo hago, digo, tiene que hacer esto así. No, más bien yo sí les asesoro porque depende en qué punto de crecimiento estén. Van a haber algunos casos en los que no es necesario tampoco tener un cargo para cada cosa, porque lo que estaría es como haciendo una estructura muy pesada, muy grande, y más bien es importante que esa estructura vaya creciendo paulatinamente con el tiempo, según realmente las necesidades. Por eso es que cuando se hace este levantamiento de perfiles, que yo decía que son los requisitos de los cargos, el tema es que hay veces que sí, se identifica que es necesario crear ciertos cargos y que es necesario que contraten personas para cubrir esos cargos. En otros casos identificamos que una X persona está haciendo como 3, 4, 5 cargos al mismo tiempo. En el momento que toca ir como separando eso es cuando la estructura empieza a crecer. Y a veces ahí al gerente eso no le gusta mucho. Entonces yo por eso siempre les recomiendo y les digo, miren, lo que pasa es que les dejo la estructura ideal, te decía hace un momento. Pero eso no quiere decir que tengo que contratar ahora a esas personas. Pero según cómo va creciendo la empresa y según lo que me doy cuenta que necesito, ahí puedo ir cubriendo esas vacantes. ¿Cómo haces este análisis? O sea, te metes en el proceso, ¿cuál es tu papel? Sí, para ir viendo cómo estructuras la empresa. Te reúnes con el gerente y dices, oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres manejar? ¿Cuál sería el paso? La reunión, de hecho, es con él porque se necesita saber cuál es la visión que tienen, qué es lo que tiene actualmente como información, si es que en alguna vez ya han hecho algún tipo de estructura, porque esa puede ser como una base, y ya revisando esa, se va haciendo ajustes o propuestas. ¿Ya? Y de ahí se va trabajando con él, ¿no? Si es que él tiene igual personas de confianza que ya estén ocupando otros cargos y él quiere que sean parte igual de estas reuniones, son personas también que van aportando con sus ideas de cómo ellos ven la empresa desde adentro, ¿no? Porque quienes nos dedicamos a la consultoría tenemos nuestra visión externa. Podemos aportar desde cierto punto con cierto conocimiento y experiencia externo que tenemos y damos pues esa asesoría. Pero internamente pueden tener ellos otra visión. Siempre es importante el trabajo conjunto con ellos. Entonces, en base a esa información que se va levantando en las reuniones, pues se presenta ya como un primer borrador de propuesta de estructura y ahí se sigue afinando detalles o cambios que se tengan que ir haciendo. Sí. Cuando ya se tienen definidos los cargos, ahí se pueden levantar ya los perfiles de estos cargos, ¿no? Es decir, si yo tengo, no sé, un jefe financiero, tengo un contador, una recepcionista, tengo un supervisor de ventas, un vendedor, entonces digamos que en esos son 5 cargos. Entonces tengo que tener definido cuáles son los requisitos de cada uno de esos cargos para cuando tenga que contratar saber qué es lo que voy a evaluar en ese candidato. Porque ese también es un tema súper importante dentro de las empresas, esta parte de la selección. A veces pueden enfocarse en otro tipo de cosas o no le dan tanta importancia, pero ahí está la clave, porque si no contratas a la persona adecuada, de acuerdo al perfil que tienes definido, luego vienen los problemas y la persona ya está contratada y después te das cuenta que a lo mejor la persona no era la adecuada para ese cargo, porque en el proceso de evaluación de candidatos puedes evaluar sus competencias tanto técnicas como conductuales, el tema de la experiencia, y cuando hablamos de la parte conductual o de estas competencias blandas, si necesitas una persona que tenga orientación de servicio, que tenga liderazgo, que tenga trabajo en equipo, qué nivel de desarrollo tiene la persona en esas competencias. Entonces, cuando tienes varios candidatos y a todos les evalúas por igual, puedes identificar cuál de ellos se ajusta más a lo que la empresa está buscando. Entonces, por ejemplo, hacer este proceso de selección de una manera técnica te ayuda a tener menos probabilidades de equivocar en el momento de contratar a la persona. Porque luego esa persona que ya está contratada y te empieza a generar ciertos problemas, digamos, o conflictos, o tienes que capacitar y desarrollarle, que de hecho eso es otro de los subsistemas dentro de talento humano, siempre vas a tener que, como empresa, apoyarles en su proceso de desarrollo y capacitación. Pero es mucho más fácil que una persona traiga consigo ya ciertas habilidades a que la empresa tenga que capaz de desarrollar de cero. Mandar desde cero es un tiempo gigante.
Y sobre todo ciertos requisitos que a lo mejor son como básicos y clave para el cargo. Entonces es mejor contratar a una persona que ya tiene hasta cierto punto desarrolladas esas habilidades y que luego, claro, le puede ayudar a que siga mejorando, ¿no? Pero a que venga totalmente de sales. Volvemos con un tema que conversamos antes del podcast, que es con el proceso de sistematización, de que las empresas quieren empezar a quedarse sin empleados, todo automático, robotizado y todo. La visión por detrás de eso es no depender de personas, porque la persona se enferma, la persona tiene estos arranques de conducta, tiene muchas cosas que no analizo en la entrevista, ¿no? En la entrevista te limita mucho. ¿Cómo le ves tú este hecho de irnos hacia allá? Le doy el papel súper claro y estandarizado a la persona, cosa de que si tengo 100 personas, o sea, 5 tenga que depender de ellos, pero el resto sean muy reemplazables. Mira, yo veo ese tema, primero sí le veo como que lejano todavía Sí. nuestro medio, ¿no? No le veo muy a corto plazo. Y en la práctica, o sea, como que puedes reemplazar a las personas así, ni siquiera un 70% o un 80%, o sea, no es fácil. Tendríamos que hacer un análisis realmente que a lo mejor qué cargos sí pueden ser reemplazados y que en este caso por máquinas, robots o alguien más que haga ese trabajo, porque no es factible en todos los casos. Entonces, por ejemplo, para este tema de los procesos de selección, de hecho, desde hace muchos años ya existen sistemas y softwares que, sobre todo esas empresas multinacionales que hacen muchísimos procesos de selección, el poder ingresar todas las hojas de vida que les llegan y que automáticamente ya se hace como un filtro, porque tú dices, necesito unas personas con este perfil, que tengan este título, este conocimiento, esta experiencia, doy como que los parámetros y automáticamente ya te filtra. Entonces, qué sé yo, si te llegaron 100 hojas de vida, en el momento de hacer ese filtro te quedas con 20, por poner un ejemplo. Entonces, probablemente el tiempo disminuye en cuanto no revisaste las 100 una por una, pero al final te quedas con 20, que no es lo mismo, al menos yo realmente que sí soy más de la antigüita, como se dice, es el contacto con la persona o el conocerle realmente y conversar. No es lo mismo que simplemente ver una hoja de vida. O sea, es importante la estructura de la hoja de vida, la información, por eso también es parte importante que quienes están en búsqueda de empleo sepan estructurar de manera adecuada una hoja de vida, porque se dice que quienes nos dedicamos a estos temas ya por años, en cuestión de 6 segundos, tú puedes o quedarte con esa hoja de vida, ¿sabes qué? o descartarlo Sí. en 6 segundos. O sea, 6 segundos es suficiente. ¿Por qué? Porque tiene que estar tan bien estructurado de que tú ni bien observas, te quedes y te interesa seguir viendo, porque es como que cumple con lo básico que necesitas para ese cargo. Entonces, claro, si tuvieras que hacer esa revisión uno por uno, te tomaría obviamente también mucho más tiempo. Entonces, de alguna manera, en este ejemplo que te pongo, sí, disminuye el tiempo a través de este sistema automatizado en el que ya no te tocó revisar 100 hojas de vida, pero al final revisas 20 y al final entrevistas 10, qué sé yo, porque vas así como teniendo más filtros en cuanto a eso. Pero decir que al 100%, salvo que quieras obviamente arriesgarte a que al final va a tener, o sea, quieras o no, vas a necesitar una entrevista final, Claro, lo más de decisión de a quién vas a contratar en el tema de los procesos. Y de ahí, obviamente, el camino está largo todavía en que cada empresa defina qué cargos dentro de la empresa sí podrían ser sustituidos. Pero vamos, actualmente McDonald's ya tiene un puerto que no tiene humanos. Entonces, y McDonald's es los que más rota en lo que yo tengo conocimiento personal, porque es está todo sistematizado y funciona de la misma manera McDonald's aquí, en Nueva York, en Japón. Entonces está todo súper estandarizado. Entonces, corrígeme si me equivoco. Yo cojo y tengo puesto, cuando contrato a una persona, el papel, así, vos tienes que hacer esto, o sea, súper detallado y no hay donde perderse. Entonces, si le tengo así detallado, es como te aprendes. Si te equivocaste, te puedo reemplazar así súper rápido y otro llega y se aprende y reemplaza lo mismo. Entonces, así ahí va la pregunta de cuán fácil reemplazar a la gente. Claro, eso te digo, es que habría que hacer un análisis más profundo de que en qué casos sí. Probablemente van a haber muchos casos. Hay puestos que no se reemplazan. Claro. Por ejemplo, a mí me pasó de viaje 15 hace unos meses que, claro, capaz para otras personas igual que ya han viajado o vivieron eso, era, digamos, algo normal. Pero aquí, como yo no había visto, para mí era como algo novedoso. Porque, por ejemplo, cuando ibas a un supermercado, había las cajas tradicionales, normales, en las que tú vas y te pasan lo que compras. Pero hay otras que ya no hay gente, sino que igual tú mismo pasas, tú mismo tienes tu bolsita, pones tu tarjeta o pagas como tú quieras, de forma de pago, y igual te vas llevando. Entonces, sin embargo, sigue como, ¿sabes? Como que desaparecer ese cargo, no sé, capaz con el tiempo puede ser, si es que ya las empresas igual empiezan o también es un tema cultural, ¿no? Porque Sí, claro. como te lo me pasó a mí.
es como que yo me resistí un poco. Yo prefería que la chica ir y que me pase y que me diga cuánto es y dale mi tarjeta y que ella me haga todo como normalmente haces en cualquier supermercado. Querido, ¿dónde está? Claro, claro, sin embargo, ponte, me pasó y sí me sentí así como ignorante, por así decirlo, porque como era algo nuevo para mí, me hicieron pasar allá y yo, ¿y cómo? Claro, te ponen frente a una máquina que es la misma, ¿cómo se llama esta cosita del que te lee? Que te lee, claro. Entonces, claro, uno mismo va pasando y vas viendo y luego ya te sale el valor y de ahí tú mismo, pues haces tú solo. Pues en realidad, pues, si te puedes saber en ese ejemplo, y si es que esto sigue avanzando, pues probablemente en el supermercado no tendría por qué haber una persona que Limitamos los cajeros como tal. exacto, claro. Es igual, si limitamos los cajeros, vamos cómo funciona ahora Amazon con todo el tema de movilidad y logística, también funciona el robot. Entonces, los que te dan las perchas son los que te cobran, entonces... Claro, igual, exacto, como las tiendas virtuales en las que efectivamente tú lo que haces es ingresar y haces tus compras y todo y después al final ya te llega lo que compras. Entonces quiere decir que yo armo un buen sistema y, digamos, hasta cierto punto me ahorraría la parte de contratación, no que no voy a contratar, pero este proceso de seleccionar al personaje ideal. Claro, claro. Que tengo súper fácil de hacer. Claro, por ejemplo, el dato que yo entiendo y entendí yo eso de que por qué si habían las cajas todavía con personas y aparte de estas de aquí, es porque, como tú dices, capaz que con el tiempo, el momento que esto ya se automatice y funcione y las personas que utilizamos este servicio también nos acostumbremos a eso, llegará un momento en que a lo mejor algún supermercado efectivamente diga, ya no necesito personas para esto específicamente. Por eso digo, o sea, este dato me arriesgaría o me adelantaría a decir, se me ocurrió por el ejemplo que viví, pues, pero de ahí en la práctica se tendría que hacer un análisis, o sea, y también va a depender el tipo de empresa, el tipo de negocio, qué cargos tiene, para que cuando hagan ese análisis digan, ve, estos cargos sí podemos hacer esto, pero probablemente van a haber otros en los que digas, no, o sea, no es de que vas a entrar a algún momento a alguna empresa y no vas a encontrar un solo servicio. No, es una estandarización de todo el proceso. Claro. O sea, es súper grande el cambio, no es que solo se da porque vamos a toda la logística, todo esto ahí. Siguiendo con lo mismo. ¿Cómo contrato a una persona? Vamos a tener en cuenta que yo soy un emprendedor que estoy en proceso de crecer y yo estoy contratando gente. ¿Qué tengo que tener pendiente? Ya, la base, como te decía hace un momento, es saber el perfil del cargo. Claro, porque luego cuando ya tienes las personas, lo que requieres saber es de esas personas que vas a entrevistar, cuáles cumplen más a ese perfil que estás buscando de cargo como tal. Entonces, los requisitos básicamente, de hecho, hay ya por muchos años que se está implementando eso en las empresas, que es la gestión del talento humano por competencias. Es decir, que en realidad lo más importante debería ser que la persona tenga las competencias. Cuando hablo de competencias me refiero a las habilidades, tanto a nivel técnico, conductual y emocional, un poco independiente del título incluso, del título o de la experiencia, sino qué tan desarrolladas tiene estas competencias o estas habilidades, que yo como emprendedor, en tu caso, por ejemplo, si tú quieres contratar a alguien, es yo qué tipo de persona es la que necesito. Entonces, no sé, pongamos un ejemplo. Como qué tipo de cargo tú quisieras contratar. Por ejemplo, yo estoy en el proceso de incluir esta parte de servicios a los emprendedores, de guiarles en su proceso de... Pero yo tengo mi idea de lo que quiero que... Entonces yo me encargo de la parte de procesos, tengo alguien que se encarga de la parte de marketing para dar este servicio de... Llega un emprendedor y dice, oye, ayúdame, es como, ¿qué necesitas? Procesos, necesitas marketing, necesitas tecnología, manejamos todo esto de aquí. Necesitas finanzas como tal. Entonces, ¿cómo le encuentro a esta persona de finanzas? Para mí es alguien que tenga que saber full finanzas y ya, es lo que yo tengo en la cabeza. Ya, no, y está bien, porque por ejemplo, si tuviéramos que dividir estas competencias, como te decía, en tres, serían las técnicas, conductuales y emocionales. Cuando hablamos de técnicas, hacemos referencia a los conocimientos, que vendría a ser conocimientos en finanzas, en contabilidad, no sé, en presupuestos, todo lo que implica la parte de finanzas, ¿no es cierto? Entonces, normalmente tú tendrías que, claro, además de la experiencia que él pueda decir que ha trabajado en empresas desarrollando eso, y que te presentes certificados del jefe anterior o de algo que valide realmente ese conocimiento que él tiene, podrías aplicar una prueba también de conocimientos, pero claro, ahí yo siempre he hablado, en talento humano hemos tenido ahí un limitante, porque claro, dentro de una empresa grande, y si es que el gerente de finanzas quiere contratar un contador o alguien que le ayude en esta parte financiera, con él mismo, conjuntamente, se hace una prueba de conocimientos, pero porque él es el experto del área. Entonces él me puede decir qué preguntas y cuál es la respuesta correcta. Como talento humano, lo que hacemos prácticamente es aplicar esa prueba y luego esta persona experta en el área de finanzas va a ser quien califique para saber, qué sé yo, si la prueba es sobre 100,
Entonces, en un candidato obtuvo 90, el otro 80, el otro 60, qué sé yo. Entonces, ahí que estamos midiendo o evaluando es básicamente conocimientos, que es la parte un poco más conceptual y un poco más teórica, digamos, del tema. Entonces, estas son las competencias del saber. Ahora, una cosa es saber y otra cosa es saber hacer, que vendrían a ser ya estas destrezas, estas habilidades. Entonces, ahí, por ejemplo, a nivel de habilidades, se necesitaría una persona que sepa de planificación, es una destreza, que esté orientado a resultados, tal vez que tenga liderazgo, que tenga toma de decisiones, ya pueden haber varias, ¿no? De hecho, para definir estas competencias para un cargo, normalmente, de hecho, yo trabajo con diccionarios, o sea, tiene ya un diccionario de competencias, que son como las competencias genéricas que tienen que ver más con la parte esta conductual. Entonces, se van escogiendo cuáles son esas competencias. O sea, a nivel técnico ya dijimos, ¿no? Finanzas, qué sé yo, contabilidad, presupuestos, qué sé yo, ya. A nivel de conductual, escogemos del diccionario las que te dije, toma de decisiones, liderazgo, trabajo con equipo, iniciativa, orientación a resultados, orientación al mercado, qué sé yo. Y luego en la parte ya más emocional, igual el tema de autocontrol, por ejemplo, a nivel de la gestión emocional, la autorregulación, perdón, de las emociones. Y en la parte emocional, en la parte de estas competencias del ser, en cambio, porque tenemos saber hacer y ser. Las del ser, en cambio, estaríamos hablando ya de son rasgos de personalidad incluso. Si es que necesito una persona que sea más introvertida o extrovertida. Entonces, en tu caso... Creo que es independiente. No, debe ser extrovertido porque va a estar cabeza. Ya, entonces, por ejemplo, ahí a veces hay un tema. Porque claro, cuando decimos, a ver, financiero, y va a trabajar con temas más números, va a trabajar más con datos, con información, más que con personas. Hay que defender. Si una empresa X necesita contratar a una financiera versus tú o versus otra, no es de que necesariamente el perfil de encargo va a ser idéntico, porque las necesidades que tiene esta empresa versus las que tienes tú son diferentes. En tu caso no es una persona que va a manejar las finanzas del negocio, del emprendimiento, sino va a tener que relacionarse y va a tener que relacionarse con los emprendedores a quienes va a asesorar. Entonces, por ende, podríamos hablar tal vez que no necesitamos tampoco una alta extroversión, pero tampoco una persona muy introvertida, porque sí va a necesitar relacionarse y socializar con más personas. Entonces, capaz vamos a poner como una extroversión situacional, por así decir, ¿ya? Entonces, eso es lo que tú vas analizando para cada cargo. Básicamente, el perfil del cargo, como te decía, son los requisitos. Es qué es lo que yo necesito para ese cargo, qué tipo de persona que cumpla con qué. Entonces, el momento que tienes definido ese perfil, cuando empiezas tal vez ya a hacer las entrevistas, tú vas a tener que tener obviamente herramientas y métodos de evaluar esas competencias en las personas, que a través de una entrevista ya dirigida, que viene a ser igual una entrevista por competencias, en donde tienes que saber obviamente cómo estructurar las preguntas adecuadas para un poco evaluar qué tanto esa persona tiene desarrollado, por ejemplo, la toma de decisiones o el liderazgo, las que hayas puesto en tu perfil. Igual, si es que es introvertido o extrovertido, ahí ya necesitarías un test de personalidad. Si bien es cierto, a través de otras herramientas que vendría a ser ya una entrevista psicológica, porque ahí ya requieres de alguien que sepa del tema, puedes también definir si esa persona es más introvertida o extrovertida, pero para eso también hay los test psicológicos o test psicométricos o test de personalidad, en este caso específicamente. Entonces iba a decir, me mataste porque yo soy economista y con todo eso me pusiste una semana de trabajo. Claro, entonces justo lo que tú me preguntabas, eso es lo que les pasa en este caso a pymes o en este caso a emprendedores que están como que recién, ¿no es cierto?, queriendo armar su equipo. Yo digo, ¿no?, porque ya te digo, yo también como emprendedora, yo he contratado gente para que sea parte de mi equipo, pero ha sido por proyectos. Pero igual, obviamente en las entrevistas o cuando he conocido a esa persona, claro, yo, digamos, ya debo tener claro cuál es el perfil que yo requiero. Entonces, normalmente... Una cosa, de hecho, muchas empresas, por ejemplo, como Google, ya sabes, las empresas ya súper grandes, le dan mucho énfasis y mucha fuerza justamente, por ejemplo, el tema de la iniciativa, que sea una persona proactiva. O sea, les importa más eso que si realmente tienen o no tienen título, porque al fin del día, el tema de los conocimientos que podrías adquirir a través de la educación formal, de un título o de un curso de capacitación, lo puedes aprender también ya Oye, es bastante fácil. Claro, o sea, tú le vas enseñando a la persona o puede aprender. Pero en cambio esta parte de competencias blandas, o si llevamos a temas más intrínsecos, como es tu forma de ser, tu esencia, que a veces decimos, o esta parte ya de tu personalidad, eso ya es difícil modificar. No es imposible, pero claro, hoy en día las empresas, imagínate lo que es contratar un introvertido para hacer un extrovertido. O sea, no es que no se pueda, yo creo que sí, pero no es el objetivo. No creo que va con tu negocio. Claro, y aparte, claro, imagínate todo el tiempo que tendrías que invertir. Y claro, no es de que el objetivo sea cambiar a las personas, sino a lo mejor vas a querer que mejore
Entonces yo siempre digo, o sea, en lugar de al introvertido llevar todo un proceso de intervención psicológico y en un montón de temas, como para que sea un poco más extrovertido, un poco más social, más fácil contacto uno, y ya lo sé, naturalmente, claro, dentro de su perfil natural, digamos, de comportamiento, ya está la extroversión o ya está la introversión. Que hay ciertos casos que en cambio, al contrario, vas a necesitar alguien más introvertido. Y si es extrovertido, ¿cómo le haces que sea introvertido? O sea, es como, es más difícil. Claro, no le cabe a esa persona. Ahora, hay muchos que por otro lado te ponen, se busca personal y es como que tenga iniciativa, liderazgo, enfocado en resultados. Sí, ¿Qué puesto no necesita eso? exacto. Porque es que todo el mundo te pone eso ahí. Es como, claro, si voy a llenar mi hoja de vida, pongo eso de ahí y 2 o 3 más habilidades que se necesita, que sé que son el top que la gente está buscando y ya está. Y llego eso en los 6 segundos que tú dices, como tal. Pero, ¿qué puestos vos dices? Oye, sabes que aquí no necesitamos esta persona. Claro, lo que pasa es Los tres que te diría. ahí hay que tener, por ejemplo, de hecho también hago, sobre todo cuando me lo piden, un tiempo estaba más dedicada a esto porque también ofrecía mentorías de empleabilidad, también ayudaba a las personas en búsqueda de empleo y ahí hablábamos justamente de esto, ¿no? De qué poner en la hoja de vida. O decir, claro, normalmente lo que tienes que hacer es ajustar tu hoja de vida a lo que la empresa está buscando. Entonces, si es que ya te dicen necesito comunicación, entonces tú en tu hoja de vida pones eso. Ahora, ¿cuál es el tema en estas mentorías o asesorías que yo que hago con las personas que están en búsqueda de empleo? Les digo, mire, pero no se trata de mentir. O sea, si yo voy a poner liderazgo, comunicación efectiva e iniciativa, es porque realmente ustedes tienen desarrolladas esas habilidades. ¿Por qué? Porque en talento humano lo que hacemos es luego evaluar eso, ¿ya? Porque si no, claro, cualquiera podría poner... Pues nadie va a decir, oye, soy pésimo para hablar. A menos que seas pésimo, pero si más o menos hablas, dices, no, yo soy la buena. Yo siempre les recomiendo y les digo, miren, lo que pasa es que el rato que ustedes lleguen a la entrevista, la persona que les está entrevistando, desde que llega, empieza la evaluación de esa persona, ¿no? Porque el objetivo de la entrevista es eso, recopilar información para saber qué tan desarrollada tiene esa persona, esas habilidades que yo estoy buscando para ese cargo. Ahora, más de la entrevista, claro, dependiendo del tipo de empresa, si es que ya hacen otro tipo de pruebas, o luego se entrevista también con el jefe de área, o a veces hay entrevistas incluso en donde hay varios entrevistadores al mismo tiempo. Entonces hay también, por ejemplo, el tema de uno puede darse cuenta de la persona qué tan nerviosa está, cómo maneja la presión, pues de tener, qué sé yo, 3 entrevistadores y que le pregunten una cosa, otra cosa. Entonces ahí en realidad, cuando la persona está en la entrevista, estás observando muchísimo de cómo se desenvuelve. Y luego, adicional a eso, si le vas a hacer un test, una prueba o algo, luego vas cruzando y corroborando la información que levantaste en la entrevista versus esa prueba o ese test. Entonces yo digo, al final van a quedar pésimo porque si es que yo pongo en la hoja de vida que soy la mala en algo y el rato del rato cuando me evalúan no es así, o sea, van a quedar mal. Yo siempre les digo, todo lo que pongan en la hoja de vida, es verdad que hay formas de estructurar el CV para que sea más llamativo y que tengas más posibilidades que tu CV sea considerado. Pero no porque sea llamativo y para que te llamen voy a mentir. O sea, el tema de decir la verdad es súper importante. O sea, voy a poner información real. Siempre les digo, si voy a poner, me forma un montón de cosas, ¿no? Sí, yo soy un buen líder porque seguí un curso de liderazgo. Tampoco es garantía que porque hayas seguido un taller de liderazgo, realmente vas a ejercer un buen liderazgo o vas a funcionar así. Entonces, pero claro, igual, si es que efectivamente seguí un curso de liderazgo, debo tener el documento que diga con quién me dio ese curso, en qué instituto, en qué lugar, y porque voy a tener que en algún momento presentar. Porque claro, si no, yo te digo, todo el mundo pondría, yo me formé en esto, pero si no tengo la evidencia para demostrarlo, tampoco sí. Y esas hojas de vida que son nombre, Daniel Mogrovejo, educación, toda una lista. Yeah. Tú que estuviste en el proceso de selección. Sí. ¿Cuántas de esas se quedan o si eso revisan? Porque hay las otras que son hechas por los diseñadores y es todo un arte lo que se manda y es súper bien estructurado y otras marisas. ¿Cuántos revisan ustedes eso? Lo que pasa es que, como te decía, tiene que a primera vista llamarme la atención y mientras más sencillo y que esté con la información puntual que yo necesito, es mucho mejor. Por ejemplo, si tú pones tu nombre, lo que debe destacar en la parte, en el encabezado, es como tu nombre primero. Y abajo de tu nombre, tu expertise. O sea, vas a decir, soy experto en, no sé, en marketing, ¿no es cierto? O experto en tal cosa. ¿Por qué? Porque automáticamente mi mente, como reclutador, lo que estoy revisando la hoja de vida, digo, marketing. Entonces, de una ya, esa es la primera, esas es como esas palabras claves que debe contener. Entonces, es lo primero que voy a ver. Pero claro, si es que de por sí ya está como que, de hecho, a mí me tocaba, ya te digo, ahora claro, es que envían, pero aún así, ahora que envían digitalmente hojas de vida, igual son algunas como son copias y borrosas, o sea, no es ni siquiera claro. O a veces cuando ya te entregan en físico, igual, son copias desactualizadas con información
anterior. A veces tú dices, actualmente está, no, ese no es mi último trabajo, ya tuvo 3 más, pero no con estos Listo, en el espacio de... Exacto, entonces yo digo, las personas que están en búsqueda de empleo también cometen algunos errores y después dicen, qué mala suerte, ¿por qué será que no me ya? Claro, la situación está difícil y no hay trabajo. Entonces, en realidad, claro, también entra ahí un poco la parte de la mentalidad también, ¿no? De que si tengo ya esa idea de que todo está difícil, nadie me llama, Acá eso es otro... ya, pero también voy a poner de mi parte por preocuparme de hacer una hoja de vida. Como tú dices, incluso ahora hay tantas herramientas que ni siquiera es que tienes que ser diseñador o tienes que reemplazar a un diseñador. Hay, en el mismo Word, hay ya modelos de hay como plantillas que tú escoges, puedes incluso ir modificando los colores si quieres que sea como más colorido en el tema de tu foto, o sea, ya una plantilla en la que solo vas como que cambiando, poniendo tus datos. Entonces, la parte esta es que, ya te digo, la parte del encabezado, si tienes ya tu educación formal y dependiendo del cargo al que estás postulando, a eso es a lo que tienes que darle fuerza, porque si empiezas a irte como por las ramas, digo yo, claro, quienes revisamos, como a veces tenemos un montón de información o de hojas de vida que revisar, a veces hasta se nos va, pues, ¿no? Y se pueden... No, y ponen toda la experiencia de qué hice cuando tenía hasta 10 años. Claro, yo por ejemplo les digo siempre, el tema de la experiencia es cronológicamente desde el primero, o sea, desde el nuevo, digamos, desde el último trabajo que tuve hacia atrás, pero tampoco me voy a ir hacia el primero que tuve, que fue una experiencia cuando capaz y aún ni me graduaba del colegio, o sea, porque no tiene mucho... En el colegio le ayudé a mi tío a limpiar estas cosas. Exacto, a veces cosas que no son tan relevantes, ¿no? Entonces, el tema, por eso te digo, de la selección, en este caso como tal, yo digo, sí es medio un arte, porque es como de lado y lado, ¿no? De que para quienes están buscando, como para quienes también buscamos, porque igual va a haber siempre un poco los sesgos también. Sí, sí. Información que ves. Claro. Yéndonos por otro lado, el tema que te apasiona una cantidad, que es el estar bien dentro de empresa. Ya. La salud, el ambiente, todo eso ahí. Sí, mira, eso es clave y es un tema al que le estoy dando ya más fuerza ahora, porque realmente en todos estos años he estado más enfocada en esta parte un poco más administrativa, porque es un poco las necesidades que los clientes también han tenido y para lo que un poco me han buscado. Pero ahora también el tema del bienestar mental y emocional de la gente, el cuidar del clima laboral, cómo está. De hecho, muchas veces las empresas también me piden hacer estos estudios, estos análisis de clima, encuestas para saber para evaluar justamente algunos factores y ver cómo está la empresa, que en definitiva es un poco la percepción, ¿no? De los colaboradores, ¿qué percepción tengo yo acerca del clima laboral? Y ahí realmente puedes encontrar información interesante porque justo ahora estoy terminando con un cliente, te contaba cuando llegué que hice hoy la entrega justo de este informe, hice la presentación, y es interesante porque uno de los factores que está, digamos, que está como una oportunidad ahí de mejora para este plan de acción y del bienestar emocional. Comparado a otros, ¿no? Otros factores que, por ejemplo, el puesto de trabajo, identificación con la empresa, que son algunos de los factores que se evalúan, están, digo relativamente, hay satisfacción. Pero el tema del bienestar emocional, y como tuve la oportunidad también de hacer entrevistas con la gente, de conversar con ellos, es increíble el tema, por ejemplo, de cuando tienen mucha carga de trabajo, cómo disminuye la productividad, o sea, dejan de ser productivos. Sí. Entonces, a veces yo digo, las empresas no, como te digo, están solamente capaces en el exigirte que se cumpla con los resultados, en que los empleados, los colaboradores tienen que ser productivos, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Pero, por ejemplo, ahora que sí, estas entrevistas conversaba con ellos y ellos decían, claro, a veces hasta estamos con exceso de trabajo, o sea, sienten que una carga fuerte laboral, se tienen que quedar en horarios extendidos. Si ellos decían eso, les está afectando incluso a nivel familiar, porque llegamos súper tarde a la casa, ya no compartimos con la familia, con los hijos, a veces ya llegamos y están dormidos, casi ya no tenemos vida ni social ni nada porque pasamos solamente en el trabajo. Y eso empieza, hablaban también y me decían el nivel de estrés, por ejemplo, que les ocasiona el tener ese exceso de trabajo y todo. Entonces, el tema es cómo lograr que cada persona aprenda herramientas y técnicas para gestionar por sí mismo sus emociones. Entonces, por un lado, la empresa cumple un papel importante porque también ellos pueden apoyarles en esto, de hecho deberían hacerlo, y dentro de estas áreas que te comentaba en ese momento de seguridad, arman estos programas enfocados al tema de prevenir o de hacer algo para mejorar estos riesgos psicosociales, que básicamente es el tema del estrés. Pero yo pienso que falta más, ¿no? Hay mucho más por hacer. Yo siempre lo que recomiendo en esos casos es que las personas también a título personal pueden autoformarse, autoeducarse y buscar herramientas que les permiten estar bien.
Entonces ahora lo que estoy es introduciendo un programa de mindfulness, que es mindfulness traducido al español es atención plena, que básicamente es una técnica que consiste en entrenar a nuestra mente a que esté en el momento presente. Porque nuestra mente tiende siempre a estar en el pasado o en el futuro. Siempre esa mente está recordando lo que no hice, el por qué hice, el para qué hice, y es como estar en ese tema, o proyectarme hacia qué voy a hacer, o qué va a pasarme. Entonces es la principal causa en realidad del estrés, el no poder enfocarme en el aquí, en la ahora, en hacer lo que estoy haciendo, y cómo ir incluyendo en mi día a día espacios igual de pausas para incluso respirar. El tema de ciertos programas o en los talleres que igual doy sobre este tema, les enseño a respirar. Es que es una locura. Respiramos todavía y nos enseñan a respirar. Totalmente. Es que es una respiración totalmente superficial, digamos. Y Sí, es para sobrevivir. claro. Pero hay una cantidad de respiración y funciona cada... Siempre les digo a las personas que van igual a mi espacio al tema de meditación y esas cosas, cuando yo empiezo a hablarles de todo esto, yo siempre les digo, miren, la respiración es un proceso automático. Siempre digo, por suerte, es automático. No, ya nos hubiéramos muerto hace rato. O sea, si dependería de nosotros, ya nos hubiéramos muerto. Entonces, pero la ventaja es de que así como es un proceso automático, podemos sacarle de ese piloto automático y hacerlo consciente. Es decir, tomarme el tiempo de respirar a conciencia cuando yo quiero. Y es una herramienta, digo, de una manera tan fácil porque la tenemos con nosotros, la llevamos con nosotros todo el tiempo. Es especial tener un poquito de conciencia, es decir, voy a hacer. Exacto, sí. Entonces a mí me parece interesante que las empresas puedan empezar de alguna manera a incorporar esto dentro de los diferentes áreas, departamentos, de a poco, ¿no? Porque se pueden ir dando charlas justamente enfocadas a reducir el estrés a través de que, claro, yo estoy sentada aquí frente a mi computador trabajando y es cuestión que me puede tomar segundos, un minuto. Sí, claro. Claro, o sea, no es ni siquiera un tema de pérdida de tiempo. Claro que eso es otra cosa, ¿no? A nivel de creencias, la mayoría de empresarios o la gente, o las mismas personas, ¿no? Que están dentro de las empresas, piensan que es como perder el tiempo. Y no pasa mucho que a nivel de empresa, porque pasa muchísimas veces, doy una capacitación y nadie aplica lo aprendido. Es como voy porque me obligan a ir, pero oye, voy a estar respirando, hermano, muchísimos años. Yo sí fui a curso, todo, pero no voy a aplicar. Exacto. Sabes que justo lo que tú acabas de decir, hoy hablaba eso con la empresa esta que te comento, porque como al final dejo obviamente también como un tema de conclusiones, recomendaciones, les decía que realmente esto funciona siempre y cuando sea un programa como a largo plazo, es decir, que tiene que haber un seguimiento para que realmente las personas lo vayan aplicando. Porque como tú dices, me pasa muchos años que igual me dedico a la capacitación, que doy diferentes talleres y de hecho yo ya empecé a incluir el tema de seguimientos, hablando con los clientes, pero incluso no, a pesar de que yo les ofrezco, pero no, mira, a veces les digo, ya nos queda pendiente el seguimiento, les vuelvo a llamar, quiero coordinar una fecha y no logramos. Porque yo les digo, miren, yo ya doy mi parte tal vez del taller, les doy las herramientas, les doy las técnicas, les digo que tienen que hacerlo para que lo verifiquen por sí mismos, cómo funciona, cómo les va ayudando esto, qué beneficios tiene, pero no lo hacen. Entonces, porque es un tema también un poco cultural, a veces no creemos tampoco de que este tipo de herramientas nos puedan ayudar. Como te decía, a veces en el chip de los empresarios y de la gente en general está de que si es que yo hago una pausa o no trabajo, es como que estoy perdiendo el tiempo. Claro. Y es al revés, porque aquí en los temas de mindfulness hay muchos estudios científicos que demuestran que cuando existen estas pausas, estos descansos, y yo regreso y retomo de nuevamente el trabajo, la actividad que estaba haciendo, es como que llego recargando energía, llego como con la mente más despejada, tengo mayor claridad mental, incluso para tomar mejores decisiones, para ser más creativos. Entonces, capaz que estaba elaborando un informe. Exacto. Espacio y empresas. Llega un momento en el que tu cerebro se bloquea y no da más. Entonces, es cuestión de si me levanto, voy capaz a tomar un vaso con agua y en ese trayecto voy respirando, regreso, me siento, ya llego con otra energía, ¿no? Con otra actitud, con otra predisposición y puedo probablemente ese informe que estaba haciendo y que llegó un momento en el que me bloqueé, llego a concentrarme de mejor manera y a... No, hay empresas que te quieren aquí 24/7, es como... Sí, es que eso yo digo es como un mito, ¿no? Que existe actualmente. Es una creencia que de alguna manera hay que irla como rompiendo, pero la única forma es como esto, ¿no? Ir dando la opción a incluir estas herramientas poco a poco, que las empresas vayan viendo los resultados para que se den cuenta los efectos que esto tiene, los efectos positivos, digamos. Right. Volvemos para el tema. Ya.
Entonces, igual te iba a decir, para toda la gente que tiene su empresa, tiene su emprendimiento, está en este proceso, ¿qué les recomiendas tú para aplicar esto de mindfulness? Sí. Ya, mira, no es nada complicado en realidad, solamente yo digo es un poco tener la voluntad de querer aprender un poquito de qué se trata y empezar a aplicarlo, porque básicamente, como te digo, mindfulness significa atención plena. Entonces, vemos como seres humanos, tenemos la capacidad de llevar nuestra atención a donde queramos. Entonces, es como vivir más conscientes, más en el aquí, más en el presente. Es como poco a poco ir dejando ese piloto automático, porque los seres humanos pasamos prácticamente el 95% en piloto automático. Entonces, la práctica formal de mindfulness es la meditación. Entonces, cuando a veces escuchamos la palabra meditación, pueden haber también varios criterios al respecto o a veces ciertos mitos también con respecto a la meditación. En realidad, el objetivo más que llegar, y que de hecho hay empresas que ya lo hacen, que dentro de sus áreas de trabajo tienen una sala, un espacio en donde la gente puede ir a meditar. Entonces, yo digo, y como hablamos hace un momento, igual hay temas de que nuestro medio no es de que eso va a suceder y ya y va a ser algo inmediato, tal vez a un largo plazo sí, pero esa es la práctica formal de mindfulness. Pero la práctica informal, que se llama de mindfulness, es cómo llevo esta práctica a mi día a día. Y son ejercicios sencillos como el que te acabé de decir, en el que puedo yo simplemente dentro en mi misma silla, ¿no? Como estoy en mi oficina, simplemente ponerme recordatorios para cada hora, por ejemplo, me suena ese recordatorio y yo hacer respiraciones conscientes, sonreír, o sea, como que es el momento de hacer una verificación de cómo me siento, cómo está mi cuerpo, si tengo que hacer algún movimiento en mi postura para lograr relajarme tal vez o encuentro alguna tensión, alguna molestia en alguna parte de mi cuerpo. Es decir, irme siendo más consciente de mi cuerpo, de mi mente y de mis emociones, que viene a ser como lo que llamamos la pirámide mindfulness, ¿no? Que engloba esas tres cosas. De ahí el poder, incluso en los trayectos de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa, cuando conducimos, por ejemplo, estar más conscientes de que estoy conduciendo. Si me lavo los dientes, me estoy lavando los dientes. Cuando estás manejando y te acuerdas que estás manejando. Exacto, porque estamos en piloto automático. De hecho, ya te digo, yo me sé reír porque a mí igual me pasa muchas veces que llego a la casa y aparqueo y es como que ese rato te despiertas y dices, ¿cómo llegué? Es como que el carro ya conoce el camino. Esta vez me puede piloto automático. Se puso en modo Tesla. No, y la gente piensa que como tú haces esto, no te pasa nunca. O sea, eso pasa en la cabeza. No, es que ya no debe pasar. A todos les pasa ahí. Ya, entonces ponte igual si es que estás en tu trabajo, supuestamente estás mandando un correo, pero este tema del multitasking, ¿no? Que es esta tendencia a hacer varias cosas al mismo tiempo y también una creencia de pensar que porque hago varias cosas al mismo tiempo estoy siendo súper productivo y estoy trabajando a full, ¿no? Y estoy ahí, y en realidad no, porque estás teniendo varias cosas al mismo tiempo, pero no terminas una y ya estás con otra y con otra. Y al final del día te das cuenta de que te sientes hasta cansado, en desgaste, y de todo lo que tenías que hacer, ninguna terminaste porque dejaste todo como a medias. Entonces, otra práctica de mindfulness dentro de tu área de trabajo sería hacer una cosa a la vez. O sea, si tengo un listado de 10 cosas durante el día, pues, ¿qué voy a hacer primero? Esto voy priorizando, qué sé yo, termino, muy bien, siguiente. Te vas a dar cuenta que al final del día, el momento que haces como tu checklist de todo lo que tenías que hacer, así no hayas terminado las 10 cosas, pero ponte que hayas hecho 5, pero ya terminaste las 5. No es lo mismo de 10 medias. Sí. Entonces, son esas pequeñas como herramientas que, claro, es un tema, como te digo, también cultural, un tema de que las personas empiecen a entender un poquito más de qué se trata y sobre todo para qué sirve. Entonces, eso te ayuda, por ejemplo, en el tema del estrés, que es un tema que se habla todo el tiempo en las empresas. Que las personas dicen, es que estoy a full, es que no tengo tiempo, es que estoy estresado. Y claro, una cosa, además de que lo digo y que las palabras tienen poder porque le voy dando más fuerza, claro, estas palabras vienen de mi mente. O sea, primero yo ya pensé de que estoy a full, de que estoy estresado, de que no voy a alcanzar. Entonces, como es un trabajo a nivel de mente también, ¿no? A nivel de identificar y darme cuenta qué pensamientos son los que estoy teniendo. Ese pensamiento me está llevando a una emoción, esa emoción me lleva a una acción. Y se acciona un resultado. Entonces, el tema es que lo que hablábamos hace un momento es que esto implica, yo creo, sí, un acompañamiento, porque es como que sí puedes dar un poco las herramientas, pero para que se vayan realmente ejecutando, se vayan implementando, es importante que haya un seguimiento. Perfecto. Una pregunta más que siempre hago es, ¿qué pensabas tú antes de emprender, sin saber si era emprendimiento? Sí. Porque normalmente pasa, yo tengo la idea, voy a poner este negocio y tienes la idea súper clara de cómo va a funcionar. Y cuando ya te pones y te das cuenta, dices, qué bruto, esto no tiene nada que ver. Algo que te haya pasado con la consultoría.
Sí, mira, interesante porque primero que yo no sabía realmente cómo, qué es lo que hacía un consultor, ni sabía cómo hacerlo, y de hecho tenía mucho miedo porque decía, me llamaba la atención, pero yo decía, claro, pero ¿y cómo hago? O sea, y si me piden esto, y si no sé cómo hacerlo, y si lo hago mal y demás. Entonces, la verdad, yo al inicio sí me asocié, de hecho, tuve mentores porque fue una empresa ya con más experiencia en los temas de consultoría. Entonces ahí, de hecho, en ese sentido no me arriesgué mucho porque normalmente no me gusta quedar mal con los clientes. Soy de las personas que si me dicen algo, yo digo, sí, seguro, yo puedo, yo hago, pero busco, si yo no sé, busco al experto. O sea, No. pero como yo hacer y quedar mal, entonces en realidad la ventaja que yo tuve es que cuando hice esta alianza con esta consultora, aprendí mucho, o sea, porque fui como, empecé de cero, ¿no? Desde ser la asistente junior hasta consultor junior, consultor senior, y así fue un poquito ya subiendo según como fui aprendiendo. Entonces, el tema sí me preocupa mucho de esa parte de no cometer esos errores por lanzarme sin saber lo que tenía que hacer. En sí buscaba más bien ayuda de quienes sí sabían hasta como ir aprendiendo y así. Entonces, yo siempre, de hecho, cuando hay personas que están iniciando, yo les digo, a ver, si tienes miedo, hazlo con miedo. O sea, no me quedo ahí, no me bloqueo. Y si necesito buscar ayuda, busco a alguien que ya haya atravesado ese camino o que ya tenga ese conocimiento o esa experiencia, porque a veces también a veces por pensar que puedo hacerlo solo o porque no quiero pedir ayuda por nada motivo, igual ciertas creencias que a veces tenemos, terminamos tal vez equivocándonos y feo. Claro que el error al final no es malo, ¿no? Porque los errores también te enseñan, pero depende. Usted siempre va a depender igual el tipo de negocio, qué tipo de error y todo. Entonces hay cosas que sí es importante, por lo menos tener cierta guía, cierto direccionamiento. Ya que has estado guiada siempre, en estos 14 años, ¿cuál ha sido tu peor error? Mi peor error, yo creo que a veces sí me he confiado justo del tema de ventas y de esta parte de comercial, digamos así, porque cuando al inicio hice el tema de aprender un poco el tema de ventas, de gestionar, de visitar, estaba como muy enfocada en eso. Y después como que ya me confié mucho y dejé de hacer esa parte, y ahí es cuando te digo que vinieron, exacto, es como que a veces sí te quedas en esa zona de confort en la que dices, bueno, las cosas están fluyendo, me llaman, porque efectivamente los clientes ya les refería a alguien, les refería mi nombre, les recomendaban, me llamaban, me pedían propuesta, yo mandaba la propuesta, se aprobaba, me contrataban y así. Entonces estuve así un buen tiempo, ¿no? Cuando en una situación difícil del país, que fue hace, creo que fue por el 2016 más o menos, 2017, se acabó esa racha, ¿no? Las llamadas en automático. Sí, exacto, porque me quedé en una zona. Yo pienso que ese fue un gran error, quedarme como esa zona de confort, porque pasó lo que te dije, que cuando yo empecé los temas de capacitación consultoría, aquí casi nadie lo hacía, eran muy pocas personas las que se dedicaban. Entonces, el rato que me puse como en esa zona y así me relajé, yo que me di cuenta, claro, ya había más personas que se dedicaban, entonces, y obviamente personas que estaban como cuando yo estaba al inicio. Todas las ganas. Claro, ellos estaban visitando, ellos estaban haciendo gestión comercial, ellos estaban vendiendo de alguna manera, y yo en cambio estaba como relajada en ese momento. Yo creo que sí, ese es un error que bueno, ya lo he estado rectificando, porque me di cuenta que al final siempre hay que estar pues atento y viendo igual cómo sigues creciendo. A veces puede ser que ya tienes ciertos clientes, pero puedes tener otros también, entonces puedes seguir ofreciendo tus productos, tus servicios a más clientes. Oye, Rosa, para ir terminando, le damos la vuelta a esto. ¿Alguna pregunta que tú quieras hacerme? Chévere, interesante, te puedo preguntar. Sí. Cambiamos el papel. Cambiamos el papel. Yo te preguntaría, Dani, ¿cómo ves tú, digamos, a tu edad el tema actual del emprendimiento? O sea, ¿cómo ves que los chicos así jóvenes como tú, de tu edad, cómo se proyectan con el tema del emprendimiento? Creo que es bastante interesante porque, a ver, el mismo algoritmo de las redes sociales te saca todo el tiempo emprende. Y yo creo que el emprender es muy fácil, y con todos toco este tema. Si vamos a adicionar la palabra emprende, dice haces algo nuevo por primera vez. Entonces, justo ese mismo ejemplo le puse a la vez anterior. Ahorita es muy fácil con el tema que está de moda los vapes. Yo cojo y compro, importo con Alibaba, que es baratísimo, importar por ahí no hay ciencia. Importo unos 100, vendo a mis amigos los 100 y bacán, y gané mi rentabilidad. Entonces es un emprendimiento y voy y hago eso 3 meses. Sí, súper bien, entonces soy emprendedor. Pero de allí, entonces es muy fácil emprender y todo el mundo se mete en esto de sí, vamos a emprender, vamos a hacer todo y quiero empezar algo nuevo. Y yo cocino rico, me pongo un restaurante y manejo esto y todo el mundo se puede meter.
Pero el tema es como, oye, ¿cómo sostienes tu negocio? O sea, ¿cómo haces que deje de ser un emprendimiento y sea un negocio, sea una empresa? Y eso es parte de Coworking, como Coworking queremos no tener emprendimientos, porque emprender es, sí, ahí, sin hacer que sea sostenido en el tiempo, que luego vayas creciendo, vayas incorporando tu portafolio, vayas agrandando. Entonces, emprender es muy, muy fácil como tal. Y otro tema que converso con todos, es hay un problema muy fuerte, que vos eres, te digo siempre, padre rico, padre pobre, y crees que sabes todo de negocios. Y vos ves ahorita redes sociales y ves perioditos y gente que está haciendo y dices, como es que ya está. Y claro, como me puse ese negocio el mismo, me fue bien y crecí, y ya me siento la máquina de negocios. Y creo que puedo ponerme lo que sea, y es como hay una cantidad de cosas por detrás. Y es mucho más fácil leer los libros que te muestran la parte de mentalidad. Entonces es fácil tener mentalidad de emprendedor, pero hay que aprender de procesos. Hay que aprender la parte comercial, hay que aprender de marketing, hay que aprender de todo el talento humano. O sea, todo eso de ahí no está en ninguno de estos libros que te dice sí, emprende de uno. Entonces, ese es un problema. Y de ahí, de toda la facilidad que tenemos, es súper grande. Porque tienes acceso a demasiada información. Toda la inteligencia artificial te ayuda. El marketing está resolucionado por ahí. Le estudias un poco, te das unas semanas, tienes a alguien que te guíe y te evitas tener que contratar a una para menos para empezar. Entonces, emprender se volvió bastante fácil. Pero hay que meterle cabeza. Y hay que hacer muy bien hecho porque pasa por otro lado de que, justo hablaba con Antonio, hay el marketing digital que ahorita es el boom. Y le digo, Antonio, igual tenemos que, o sea, estamos sentados en algo físico. Tomamos algo, o sea, no es que esto es digital, o sea, todo esto de aquí es físico, es un mundo físico como tal. Y sí, claro, hay un gran vuelco hacia la parte digital y sí necesitamos porque está toda la venta y es mucho más fácil globalizar por ahí. Oye, pero el mundo sigue siendo físico. Hay grandes tendencias que todo el mundo se deja llevar por eso. Siéntate un poquito y conversa con gente que sepa de negocios. Por eso estás invitado, porque tú nos dices, oye, esto funciona así. Entonces, el emprendimiento le veo genial, pero hay que dar una visión más allá a la empresa. Esa es la parte complicada. El emprendimiento es súper fácil. Y bueno, la empresa también no, o sea, no es fácil hacer la empresa, pero se puede y la información es mucho más fácil. Totalmente. Interesante, gracias. Muchísimas gracias a ti por estar por acá, invitada seguro para un próximo episodio y gracias por la oportunidad del espacio. Gracias, Dani. ¿Cómo te encuentra la gente en redes? Muchas gracias. Sí, bueno, estoy como María Rosa Morales, sí, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram como mariarosamorales.es. Sí, y me encuentran en nuestras redes, bueno, ahí medio incursionando un poco en TikTok también, a quienes están por ahí. Todos los servicios los tienen por ahí. Muchísimas gracias y espero tenerte cerca. Gracias, Dani, un gusto. Gracias por el tiempo y el espacio.